Un cordial saludo para todos. En el día de hoy vamos a trabajar este temita que se llama distancia entre dos puntos, uno de los temas que forman parte del estudio analítico de la línea recta. Vamos a ayudarnos un poco de GeoGebra, que es un software geométrico y matemático que nos permite visualizar mucho más este tipo de temas para una mejor interpretación y un mejor análisis. Para representar o para encontrar más bien la distancia entre dos puntos es importante conocer precisamente los dos puntos. Digamos que tenemos inicialmente un punto A y que tenemos también un punto B. Y en ese sentido, pues el punto A tiene unas coordenadas menos 1,3, mientras que el punto B tiene las coordenadas 6, menos 2. Se trata entonces de hallar esas coordenadas y vamos a renombrar estos puntos. El punto A lo voy a llamar el punto 1, mientras que el punto B le voy a dar el nombre de punto 2. Entonces, si esos son los puntos, nuestro interés es hallar la distancia entre esos dos puntos. Cuando trabajamos el ejercicio o el segmento de recta en el software, él inmediatamente nos cuenta o nos muestra la distancia que hay entre esos dos puntos. Él hace un cálculo de esa distancia y dice que la distancia A minúscula es igual a 8,6 unidades. Nuestro propósito es que el estudiante entienda de dónde viene esta distancia, y hay una fórmula que se deduce a partir del teorema de Pitágoras, y para ello pues vamos a utilizar no solamente el software de GeoGebra, sino que nos vamos a apoyar en este software que trabaja caracteres alfanuméricos. Para ello entonces digamos lo siguiente: se trata entonces de hallar la distancia entre estos dos puntos, y vamos a coger el punto 1 y vamos a darle un bautizo a las coordenadas genéricas. Del punto 1 va a ser x1 y sub 1, y del punto 2 las coordenadas van a ser x sub 2 y sub 2. Ahí están. Reacomodando mejor los datos, entonces tenemos que para el punto 1 ese punto tendrá coordenadas x sub 1 y sub 1, y para el punto 2 las coordenadas serán x sub 2 y sub 2. Recuerde, por conceptos estudiados previamente, que el primer elemento, o sea la x, recibe el nombre de abscisa, y que el segundo elemento, es decir la y, recibe el nombre de ordenada. Aquí tenemos la abscisa y aquí tenemos la ordenada. X sub 2 es una abscisa, y sub 2 es una ordenada. X sub 1 es una abscisa y y sub 2 y y sub 1 es una ordenada. Entonces podemos darnos cuenta que podemos formar un triángulo rectángulo en torno a nuestro segmento, el segmento que necesitamos, al que necesitamos encontrarle la distancia. ¿Por qué se forma este triángulo rectángulo? Con el propósito de aplicar el teorema de Pitágoras. Y todos deben recordar que el teorema de Pitágoras se aplica en triángulos rectángulos, con el propósito de que cuando conocemos dos lados podemos encontrar el tercer lado aplicando dicho teorema. En este triángulo rectángulo podemos ver que el punto donde se cortan estas dos líneas perpendiculares es el punto A, de coordenadas menos 1, menos 2, y que ese punto que tenemos allí le damos un nombre diferente, en tanto que aquí inicialmente y originariamente este era el punto A y el punto B, por eso lo cambié por el punto C. Ahora, ese punto C también tiene unas coordenadas genéricas. Aquí estaría la X, que corresponde a la X sub 1, y esta Y corresponde a la Y sub 2 de acá. Y por lo tanto las coordenadas del punto C son X sub 1 para la abscisa y Y sub 2 para la ordenada. Entonces, para poder encontrar esta distancia, debo saber cuánto vale esta distancia y esta distancia, porque el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa, que es esta distancia, la hipotenusa al cuadrado es igual
a este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado. Y luego se les trae la raíz a esta hipotenusa y también se extrae la raíz a la suma de estos dos cuadrados. Es algo así como esto. Si tenemos entonces que el teorema de Pitágoras plantea que la hipotenusa elevada al cuadrado es igual al cateto 1, cuadrado es igual al cateto 1 o cateto sub 1 elevado al cuadrado más el cateto sub 2 también elevado al cuadrado. En otras palabras, lo que estoy diciendo es lo que mide este cateto elevado al cuadrado más lo que mide este otro cateto elevado al cuadrado. Por lo tanto, la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de estos dos cuadrados de los catetos. Para no volver a hacer la misma copia o el mismo trabajo, simplemente copiamos y lo pegamos aquí, control V. Así entonces podemos decir que esa hipotenusa que tenemos acá es esta, que es la misma distancia entre dos puntos. Entonces, quiere decir que la distancia desde el punto P1 hasta el punto P2, repito, desde el punto P sub 1 hasta el punto P sub 2, hasta el punto P sub 2 es igual bueno, entonces vamos a mirar a qué es igual esta distancia. ¿Qué es lo que vale el cateto 1? Que podría ser este cateto. Ese cateto es realmente la diferencia entre estas dos ordenadas, entre estas dos y. Es y2 menos y1, o al revés, y1 menos y2. Cualquiera de los dos casos da lo mismo. Entonces podríamos decir que esto es igual al cateto 1, que es y2 menos y1. Para eso escribimos el radical, abrimos paréntesis y hacemos la diferencia de las ordenadas. Aunque también se puede con la diferencia de las abscisas, que también tiene esta distancia de aquí hasta aquí, que vale x sub 2 menos x sub 1. Por lo tanto, en esta fórmula digamos que este corresponde a esta distancia y que esta corresponde a esta otra distancia. Por lo tanto, la raíz cuadrada del cateto 1, que es este, es igual a x sub 2 menos x sub 1. Y según la fórmula, esto aquí, esta distancia va elevada al cuadrado. Por lo tanto, cierro el paréntesis y digo que eso debería ir elevado al cuadrado porque ese cuadrado está indicado en la fórmula. Pasemos a este otro componente, el cateto 2, que es esta distancia de aquí hasta acá. Por lo tanto, como la fórmula de Pitágoras dice que sigue un más, pues nosotros continuamos con ese más. Le abrimos paréntesis y colocamos el cateto 2, diciendo que el cateto 2 es esta distancia, y esta distancia es la diferencia de las ordenadas. Por lo tanto quedaría y sub 2 menos y sub 1. Cierro entre paréntesis, este cateto 2, repito, es esta distancia y la fórmula dice que debe ser elevado al cuadrado.
Por lo tanto, al cerrar el paréntesis, debo elevar esa cantidad al cuadrado. Podemos decir que la distancia entre dos puntos es igual a la diferencia de las x al cuadrado más la diferencia de las y al cuadrado. Mejor dicho aún, la distancia entre dos puntos es diferencia de abscisas al cuadrado más diferencia de ordenadas al cuadrado. Y nosotros, en esos dos puntos, ya sabemos cuánto valen las abscisas y cuánto valen las ordenadas. Y entonces lo único que hay que hacer es simplemente un reemplazo. Por lo tanto, la distancia que hay desde el punto 1 hasta el punto 2 se escribe y es igual a lo siguiente. La raíz cuadrada de paréntesis x sub 2. Pero es que x sub 2 vale 6. X sub 2 tiene el valor de 6. Menos x sub 1. Pero es que x sub 1 tiene el valor de menos 1. Por lo tanto quedaría menos, abro paréntesis, menos 1. Cierro paréntesis para ese 1 y cierro este paréntesis que es el que está complementando a este de acá que habíamos abierto. Y sabemos que este valor, lo que está internamente en este paréntesis, debe quedar elevado al cuadrado. Y por lo tanto, le asigno ese cuadrado. Continuamos con este espacio o con este elemento de la fórmula. Más, coloco paréntesis nuevamente, y sub 2, busco y sub 2 aquí, y sub 2 vale menos 2. Menos 2, menos y sub 1. Pero como y sub 1 es positivo, no hay necesidad de hacer esta maraña de abrir otro paréntesis. Escribo simplemente menos y escribo y sub 1, pero y sub 1 vale 3 unidades. Cierro el paréntesis. Aquí también dice que esto debe quedar elevado al cuadrado. Le hacemos caso a la fórmula, queda elevado al cuadrado. Luego de eso, continuamos encontrando cuál es la distancia desde el punto 1 hasta el punto 2. Y entonces podemos decir que es igual a lo siguiente. Seguimos resolviendo la expresión y quedaría que 6 entre paréntesis. Aquí se multiplican estos dos signos para eliminar el paréntesis interno. Quedaría menos por menos da más 1. Cierro el paréntesis y lo elevo al cuadrado nuevamente, siguiendo la fórmula como estaba desde el principio. Salgo de ahí, le doy más y colocamos nuevamente la expresión que estaba aquí arriba, aunque la podríamos resolver en este caso. Dejémosla por ahora así, simplemente copiemos y le doy control B. Así por lo tanto no queda sino resolver la distancia entre dos puntos es igual, y resolvemos los valores que hay en esta fórmula de tal suerte que nos queda lo siguiente. Nos va a quedar lo que dice la fórmula acá: la raíz cuadrada del cateto 1 al cuadrado, que es este rojito que acabamos de hacer acá, más el cateto 2 al cuadrado, que va a ser este otro. Ok, entonces esta distancia vale 7 unidades y se puede ver muy sencillo, que es la distancia horizontal. Desde aquí hasta aquí hay 7 unidades: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vale 7 unidades, coloquémosla entre paréntesis. Pero recordemos que esa distancia debe ser elevada al cuadrado. Por lo tanto, coloco aquí que eso es elevado al cuadrado. Paso a esta otra distancia. Gráficamente podemos ver que mide 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Veamos a ver si es verdad. Menos 2 menos 3 da como resultado, pero me falta este más aquí.
y abrir paréntesis. Menos 2 menos 3 da como resultado menos 5. Hagámoslo como una deuda. Si debo 2 y debo 3, realmente estoy debiendo 5 unidades. Entonces, por lo tanto, el resultado de esto es 5. No importa el signo que dé aquí adentro, porque finalmente cuando elevemos al cuadrado esta distancia se volverá positiva, porque las distancias tienen valores positivos. Entonces, al elevar al cuadrado, repito, esto se va a volver luego positivo. Entonces, como en la fórmula dice que hay que elevarla al cuadrado, pasamos a hacer lo que ella nos dice, elevamos al cuadrado. Salimos de ahí y continuamos con la distancia entre dos puntos, entre el punto P1 y el punto P2, resolviendo lo que está dentro del radical, la operación indicada, y decimos que 7 al cuadrado es 7 por 7, lo cual nos da como resultado 49, más todo número negativo a exponente par da positivo, por lo tanto el 5 al cuadrado o el menos 5 al cuadrado da como resultado 25 positivo. Reitero nuevamente, todo número elevado al cuadrado, todo número positivo o negativo que esté elevado al cuadrado, siempre dará como resultado un número positivo. Finalmente, pues entonces vamos a terminar de resolver esa expresión y hacemos la operación de suma que hay acá, que en realidad es esto mismo. Ojo, el cateto 1 valía 7 y lo elevé al cuadrado, por eso dio 49. El cateto 1 valía 7, al elevarlo al cuadrado da como resultado 49. El cateto 2, que valía 5 unidades de distancia, lo tuve que elevar al cuadrado, y al elevarlo al cuadrado me dio 25. Ahora lo que viene es resolver la operación que está allí indicada, que daría 49 más 25. Entonces 49 más 25 nos daría como resultado 74 unidades. Y por último le debemos extraer la raíz a ese valor, lo cual quiere decir que la distancia desde el punto 1 hasta el punto 2 tiene como resultado aproximadamente 8.6, que ya no lo había dicho desde el principio el software. 8,6 unidades. Entonces, el valor de esa distancia es, la distancia A minúscula es igual a 8,6 unidades. Allí está la explicación del ejercicio para que lo puedan estudiar, repasar y entender mucho mejor este tema. Feliz día y gracias por lo menos por ver este video y tratar de esforzarse en el proceso y en el ejercicio del aprendizaje.